Seguimos en Mañanas Públicas con un montón de información, de actualidad y con un tema muy importante que es el tema de la organización Madres Protectoras. Madres que luchan por visibilizar contra madres que han sido ninguneadas por el Poder Judicial y que luchan constantemente en todo el país, en toda la Argentina, por un montón de derechos que tienen que ver con sus hijos, con el maltrato, que no han sido escuchadas y que ellas luchan contra ese Poder Judicial que las ningunea, ¿no? Y también están en contacto con otros países para poder también visibilizar esta situación. Y le damos la bienvenida a Andrea. ¿Cómo estás? Buenos días, Andrea. Buen día, muchas gracias. Gracias por venir a Mañanas Públicas. Vos, Gabriel. Hola, están? Andrea. ¿Cómo te va? A Daniela, que ya la conociste, sí, aquí detrás de cámara. Y entremos al tema para describir bien, para que la gente entienda y se pueda sumar a esta organización que tantas cosas hace. Bueno, somos madres y familiares también de víctimas, también hay sobrevivientes, que hemos sufrido por parte del Poder Judicial cierta discriminación. Hemos sido maltratadas, ninguneadas, no nos han creído ni a nosotras ni a nuestros hijos, hijas, víctimas de uno de los delitos más atroces que es el abuso sexual en las infancias. Nosotras, como cualquier persona que ha sido educada, cree que yendo al Poder Judicial va a obtener justicia. Entonces, cuando descubrimos por alguna forma, de alguna manera, que nuestros hijos son víctimas de abuso, este delito que se comete mucho más de lo que se cree cualquier persona dentro de la propia casa, porque los abusadores están dentro de la casa. Las estadísticas dicen que está primero el progenitor, es decir, el padre biológico. Después está abusador, el padre biológico abusador. El padre biológico está primero en las estadísticas, la pareja de la mamá, un abuelo. Entonces, el peligro está dentro de la casa. Claro, el enemigo está dentro de la casa. Así es. Y ustedes, digamos, esta iniciativa, ¿cuándo nace, Andrea? Esta iniciativa nace a raíz de una historia que me sucede personalmente. Por eso. A mí, en el año 2012, sí. Mediante un operativo con fuerza policial, uniformada, comisario, policías, entran a mi casa mientras yo estaba trabajando en mi consultorio, soy médica, y se llevan a mi bebé, que en ese entonces tenía 3 años, con su chupete, su mamadera, estaba jugando en el piso, y a mi hijo de 11 años, que estaba en su habitación jugando con una computadora. Entran y se lo llevan como en la época de la dictadura, vacían toda la casa, revuelven todo, se llevan a los 2 nenes y después se van al colegio de mi hijo del medio. Sí. Y lo secuestran desde ahí de la misma forma. ¡Qué locura! Pasaron 3 años y medio, ellos estuvieron aislados de todo contacto conmigo y con toda mi familia, porque esto es una forma de aislarlos. ¿Cómo van a poder hablar si saben? Claro. Pero, perdón, André, vos habías hecho una denuncia y a raíz de tu denuncia hay como una un contraataque de estas características, ¿fue así? Exactamente. Por parte del papá de los chicos. Así es, el progenitor. Sí. Los chicos cuentan que él los maltrataba, los golpeaba, se los dicen a los jueces y los jueces les dicen, pero vos ¿de qué tenés miedo? ¿De que te mandemos a vivir con él? Tu papá te quiere, dice que va a dejar de trabajar. ¿Qué harías si tu mamá se muere en un accidente? Esto está grabado. Y mi hijo contesta que en ese entonces tenía 11 años, aunque mi mamá se muriera en un accidente, pero ¿qué me estás queriendo decir? Se queda como hace un silencio. No voy a ir con él, porque es malo. ¿Vos le creés lo que dice, que va a dejar de trabajar? Independientemente de lo que yo decía, que denunciaba la violencia, el maltrato, los había tirado por una escalera, tenía más de 40 denuncias. ¿Ponían en duda la palabra de tu hijo de 11 años? La palabra de los chicos, que de 11, de 10 hablaban. También. Y la mía no fueron tenidas en cuenta y me acusaron a mí. ¿Quiénes son? Digamos, ¿qué son? ¿Un juez? ¿Es un juez? Son 3 jueces, era un tribunal. María Silvia Villaverde, Enrique Quiroga y Roxana del Río. Es un tribunal de Lomas de Zamora. ¿Y un hombre de dónde? Perdón. Lomas de Zamora. Dos mujeres y un hombre te estaban juzgando y dudando de la situación de lo que vos decías y lo que tus hijos decían sobre el maltrato del progenitor. Así es. Tremendo. Y en el año 2000, porque no estamos hablando de 1960, estamos hablando de 2012. 2012, estamos hablando de hace 8 años, 9 años. Hace 8 años. Y en esto está en juego, por supuesto, un discurso
atravesado por el machismo patriarcal y también me imagino que debe haber ciertos juegos de poderes económicos también en el medio. Debe ser, ¿no?, como una combinatoria contra la cual hay que luchar. Sin ninguna duda que está atravesado por el machismo. Digo, a cualquier persona, a estos niños que cuentan ser abusados, yo estuve 4 años sin verlos y tengo que decir algo terrible, les va a sonar espantoso, pero ¿qué pasó? Cuando yo recupero a mis hijos, es una historia bastante complicada y no es que es a mí sola que me pasa. Cuando yo los recupero hacía 3 años y medio que no tenían contacto conmigo y me tenían que contar lo que les había pasado, que era lo peor que le puede pasar a un niño, poner en palabras eso. Ni telefónico, o sea, no tenía contacto, nada. Cero, nada. Ni telefónico, ni mis padres, ni familiares, ni amigos, ni allegados. O sea, impedimento de contacto absoluto. ¿Y lograste de revertir la situación? Cuando, sí, ellos y yo no paramos nunca de luchar. Mi hijo, el que ahora tiene 18 años, tuvo una abogada del niño que lo escuchó, maravillosa, y lo defendió y respetó su voz. Entonces él, Tomás, que me debe estar viendo ahora, no pudo venir porque tenía clases en la facultad, pero bueno, seguramente lo va a ver. Estudia abogacía, es muy valiente y ha hablado muchísimas veces. Claro. Decía que quería ver a su mamá, que no entendía por qué no la veía, que se escapó de la casa y empezó, gracias a que él se escapa, el más chiquito empieza a hablar y dice, si Tomás fue a la casa de mamá, ¿por qué yo no puedo ir? Muy bien. Entonces, mi hijo, en ese entonces tenía 7 años, yo le hago hacer una pericia en su zona íntima y encuentro que tiene lesiones. Entonces, al ver que tenía lesiones, digo, en un momento, bueno, ahora nos van a creer. Es terrible, pero tenemos una prueba. Claro, hay pruebas. No, ni siquiera así nos creían. De hecho... Pero estamos hablando que el progenitor es un tipo muy poderoso. ¿Por qué llega a esta situación y no te creen y pasaron 3 años y medio? Digo, esto no puedo entender. Y no, claro, es inentendible. ¿Pero tiene que ver con el poder de esa persona o porque evidentemente la justicia es ciega, sordomuda? No entiendo. Mirá, si fuese que tuviese que ver, que sí, por supuesto que es un tipo muy poderoso, es un empresario de la medicina, pero si fuese así, sería el caso mío sola. Exacto. Entonces sería yo, Andrea Vázquez, luchando contra un sistema. Pero está Gilda Morales en Córdoba, que le sacaron a Victorio de la misma manera que a mí me sacaron a mis hijos. Hay madres en Chubut, un caso que se llama Mabel, que le pasó exactamente lo mismo. Hay 3 madres que murieron sin poder volver a ver a sus hijos. Marcela Filiol, que su causa fue en Bariloche, la jueza Morcillo en Córdoba, la jueza Pájaro en Bariloche, que ahora es camarista. Esto es ideológico. Claro. O sea, es más fácil desconfiar y decir las mujeres mienten, las mujeres alienan a sus hijos, los llenan de ideas mentirosas y fantasiosas, claro, que desconfiar de estos padres, entre comillas, médicos, abogados, porque esto no tiene nada que ver con el nivel económico. Y aparte también está en juego la desconfianza hacia la palabra de los niños, claro, porque se suma no solo la palabra de la mujer, sino también la palabra de los niños. Yo pensaba, bueno, como una reformulación desde la perspectiva de género, que tiene que haber un cambio inmenso. Fuera de cámara yo le había hecho un comentario muy incorrecto de parte mía y yo decía, bueno, que ante una situación así, me imagino que está el deseo de la pena de muerte, no sé. Y yo le comenté y nada, miré lo que vos me dijiste, me encantaría si lo podés compartir. Sí, yo creo que mis hijos ya tienen la desgracia de tener un padre pedófilo y no pueden tener una madre asesina. Claro. Que en mí está cómo sobreviven y cómo llegan adultos sanos, y me puedo decir con orgullo que sobrevivieron y que son niños felices, entre comillas, gracias a que vieron que no te podés tomar la justicia por mano propia, sino quizá reclamar de todas las maneras posibles. Interesante. Mi caso es uno de los pocos que ha llegado a los tribunales internacionales. Hoy estoy sentada en una mesa de diálogo con el Estado argentino que reconoce haber violado los derechos de mis hijos y los míos. Pero sin embargo, los jueces de Lomas de Zamora me siguen llamando a audiencias para restituir a mi hijo, que tiene lesiones y el progenitor está preso,
a sacarlo de mi hogar y restituirlo por una causa que inicia el tipo solamente porque lo inició antes de estar preso. Es un absurdo. Por eso restituirlo a un preso es una locura. Restituirlo no importa. A un abusador. Ahora, mi pregunta es, alguien que nos está viendo y que está en esta situación, una madre que está en una situación donde el padre o la pareja abusa, no sabe cómo hacer, va a la justicia, no tiene respuesta, ¿por dónde arrancamos? ¿Sabes qué? Me gustaría, perdón Andrea, me gustaría, si les parece bien, Daniela, estamos en contacto en Chubut con tu abogada, sí. La doctora Verónica Heredia. Verónica Heredia. Verónica, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Nos gustaría saber por qué sucede esto. Bueno, esto sucede porque tenemos un Estado, una justicia patriarcal, machista, misógena, sexista, llena de estereotipos, que la palabra de niñas, niños y adolescentes y de mujeres no son escuchadas. Hay prejuicios en lo que dicen, inmediatamente creen que están mintiendo, están especulando. Bueno, contra todo este sistema es que las mujeres como Andrea, tan valientes, recorren el laberinto interminable del sistema judicial sin respuesta. Pero bueno, lo concreto, Verónica, es que lograron, después de 3 años y medio, lograron, digamos, dar vuelta a la situación. ¿Vos fuiste la abogada en este caso todo el tiempo? No. La abogada de Andrea es la doctora Florencia Piermarini. Yo acompaño a Andrea en esta instancia internacional ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Perfecto. Por eso digo, qué importante lo que también dijiste vos, Andrea, que tuviste que irte a la parte internacional, ¿no? A juzgados internacionales para poder solucionar esto, que en la Argentina no encontrabas una respuesta. ¿Y en qué países concretamente son los que colaboran en esto y participaron en tu caso? No, esto es la denuncia del Estado hacia el Estado. O sea, yo denuncio en todo caso, y mis 3 hijos, sí, el incumplimiento de tratados que el Estado firmó, que son la Convención de Derechos del Niño, Convención de Derechos de Eliminación contra todas formas de violencia hacia la mujer. Sí. El Estado firma esas convenciones, entonces es garante de cumplirlas. Cuando no las cumple, cuando arrasa a 3 chicos y los arranca de su casa y los entrega a un pedófilo que hoy está preso, evidentemente no pudo cumplir con ningún tratado. Claro. Entonces tiene que responder. Entonces el Estado hoy está sentado en una mesa por una posible solución amistosa, reconociendo que falló, pero la realidad es que al mismo tiempo los tribunales de Lomas de Zamora siguen llamándome para periciarme, por ejemplo. ¿Y quién tiene la tenencia? Es una locura. ¿Y quién tiene la tenencia de los chicos en este momento? En este momento nadie. O sea, el progenitor está preso hace 2 años, está en una clínica psiquiátrica, la clínica privada Banfield, se llama Pablo Guisoni, es un poderoso empresario de la medicina, que está protegido y diciendo que se va a suicidar si lo meten preso porque como está acusado del delito que está acusado, él dice que lo que le van a hacer los presos. Y bueno, o sea, la realidad es que tiene que ir preso porque si no habría beneficios para personas poderosas. ¿Y quiénes van presos? Solamente los pobres. O sea, acá por supuesto que hay un beneficio de clase, un beneficio económico. Ahora falseó la declaración jurada para lograr vacunarse contra el COVID. ¿Qué preso se vacuna y qué enfermo? Ningún enfermo psiquiátrico logró vacunarse. Claro. Él es médico, entonces completó que era médico, no que estaba preso. Entonces le iban a sacar a vacunarse. Qué locura. Y Verónica, ¿hay privilegios en esto? Digamos, ¿hay gente con privilegios, evidentemente? ¿Es así? Y obviamente la justicia también es clasista. Claro. Obviamente, entonces por eso nosotras pedimos una justicia sin privilegios, sin estereotipos, sin discriminación para ninguna persona. En especial, en este caso, contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Claro. Pero obviamente si esta denuncia hubiera sido a otra persona, quizás la justicia no hubiera reaccionado de la misma manera. Y de igual manera, las denuncias de las mujeres
no son escuchadas y no importa la manera que tengan de expresarse, contra quien sea. Siempre estamos ante una mujer que denuncia a un varón, una niña, un niño adolescente que denuncia a un varón adulto. Esto es lo que el Estado, a través de las resoluciones judiciales, ejercen violencia institucional. Porque una sentencia es una forma de las violencias del Estado. Ahora, claro. Claro, gracias, Verónica. Me gustaría que retomaras la pregunta, Daniela, que yo interrumpí porque estaba en la conexión con ella. Mi pregunta es, una madre en una situación en donde detecta, descubre, siente que hay violencia, que hay abuso dentro de la casa, ¿qué pasos tiene que seguir? ¿Cómo hace para cuidarse? ¿Cómo hace para cuidar a sus hijos? ¿Qué hacemos? La realidad es que lo primero que tengo que decir es, por ejemplo, a mí me tocó, tuve una pequeña suerte dentro de las desgracias. Si bien lo que dijo Verónica me gustaría rescatarlo, a mí me criticaban por mi forma de vestirme, por mi forma de expresarme, entonces no sufría porque soy una víctima que sabe expresarse. Sin embargo, ella tiene un caso en Chubut que la critican porque es modosita, porque es rubiecita, porque se viste de otra manera. No tiene nada que ver con nosotras. Y la pequeña suerte es que a mí sí me empezaron a escuchar. Me escuchó, por ejemplo, la querida Liliana Hendel, que estuvo con vos, periodista, poquito, psicóloga, y ahora es secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad en La Matanza. Sí. Hay lugares en donde nos empiezan a escuchar, nos empiezan a tener en cuenta. Yo soy funcionaria pública en La Matanza y hay casos que, por supuesto, que los empiezo a escuchar de la misma manera. Empezamos a tener cierta sensibilidad al respecto. Claro, que es tan importante, porque esto es más común de lo que parece. Digo, esto es lo tremendo, que estamos viviendo algo que parece que estamos hablando, qué sé yo, de otro mundo, y en realidad está pasando ahora, sigue sucediendo con un poder judicial que es de otro siglo, que no se puede creer. Digo, y esto pues yo rescato esto que digo, es más común de lo que parece, ¿no? Esto sucede en lugares inesperados, esto de tener el enemigo dentro de la casa. Todos los días, recién. En la familia. En la familia. Cuando entraba al canal, me acompañó una persona que no registré, no me dijo el nombre, pero me contó. Federico, que es uno de nuestros productores. Federico me contó que a una compañera durante la pandemia le sacaron los chicos de esta forma y de ahí utilizó un término, canalla, que el progenitor sacó a sus hijos de su hogar de una manera canalla. Y esto es lo que hacen, porque los varones saben que ese poder judicial es más sensible y va a creer, no, más hacia el hombre, claro, hacia el varón, claro. Perdón, entendí, hacia el otro. Y a la mujer siempre la va a sentar en el banquillo de, si vos vas a denunciar, mira, por ejemplo, yo voy a denunciar que me robaron el auto, vas vos y voy yo, va a tener el mismo peso la denuncia. No te van a periciar para ver si vos mentís o a mí si yo miento. Ahora, si yo voy a denunciar un abuso sexual, tengo que demostrar que estoy en mi sano juicio y a ver si digo la verdad y sentarme en el banquillo y someterme a pericias. Ahora, me parece insólito pensándolo en donde estadísticamente, no es discriminar a los hombres, pero el abuso sexual es patrimonio del género masculino, es así, entonces va contra la razón esto, es una cosa realmente como, no solo no creer, es una construcción muy perversa, perversa. Es una construcción perversa. ¿Y pudiste perversa. volver a formar pareja después de esta situación? Sí, estuve 10 años en pareja, en la pandemia me separé, pero estuve 10 años en pareja con excelente vínculo con mis hijos pudieron rearmar su vida, pudieron salir adelante, pero es muy importante esto que mencionábamos, ¿no? De demostrarles que hay que seguir buscando los caminos y encontrar la forma de reclamar esto, de llegar a un tribunal internacional. También hay montones de mujeres desesperanzadas que no tienen quien las escuche ni quien las represente. Y ir a tribunales a contar, abusaron de mis hijos, es ponerte en una picadora de carne. Entonces, tenés que acompañarte por mujeres, en general abogadas,
y abogados que son menos, pero abogadas feministas. Sí, sí. Es importante que nuestras patrocinantes entiendan lo que vivimos. Claro que sí. Porque si no, vos se lo vas a contar y van a decir, bueno, pero está bien, a mí también, mi marido en todo caso también me ningunea la cuota alimentaria. Porque esto nos pasa un poco a todas en menor escala. Pero eso no tiene que claro, por eso necesitas a alguien que entienda, que lo comprende y que tenga esa fuerza de gladiadora para luchar esta situación. Claro, así la encontré a Florencia Piermarín y a Verónica en la causa internacional. Verónica, te agradecemos la comunicación desde Chubut y la valentía para llevar adelante estos casos, no solo en la Argentina, sino también a nivel internacional. Andrea, sos una luchadora, nos emociona tu testimonio, de verdad te lo digo, me saca, viste que hay que querer ser un superhéroe para defender estas situaciones de que no se puede creer. Pero queremos seguir en contacto con vos y también con todas las madres protectoras, porque son testimonios que vengan a contar su historia y que nosotros vamos a ayudarlas. Vamos a ayudarlas haciendo visible esto, ¿no? Que es lo más importante. Sí, muchísimas gracias. No, por favor, creo que es súper importante. No, gracias a vos. Gracias. Gracias a vos por tu valentía y te felicitamos. ¿Nos vamos a una ventana ahora, Malcolm? Excelente, Gaby. Ahora vamos